Egunon eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Muchísimas gracias por invitarme. Yo os voy a hablar sobre todo de la importancia de las unidades de referencia en el manejo de las enfermedades minoritarias y concretamente en las distrofias hereditarias de retina. Primero vamos a hacer una introducción sobre lo que es el ojo, por qué tiene especial interés la genética y la terapia génica. Después vamos a hablar de las unidades de referencia, qué son y por qué son necesarias. Vamos a entrar también, o voy a intentar entrar en los retos de nuestra sociedad en la atención y tratamiento de las enfermedades minoritarias. Después voy a dar dos pinceladas de nuestra experiencia en España en la aplicación de la terapia génica en distrofias hereditarias y finalmente pues, las conclusiones. Las enfermedades oculares hereditarias tienen una considerable heterogeneidad genética. Si buscamos en el OMIM, se han registrado unos 7.400 fenotipos de trastornos genéticos de base molecular conocida, esto es, enfermedades en las que conocemos los genes implicados. Si de estas enfermedades buscamos cuáles están asociadas con el ojo, vemos que casi 4.000 en algún punto de su evolución o de sus manifestaciones incluyen el ojo. Ahí veis la gran importancia que tiene la genética en el ojo y la gran importancia que tiene el ojo en todas las enfermedades, no solo oculares. Si nos centramos ya en lo que es la terapia génica es la terapéutica que utiliza material genético en el tratamiento de enfermedades, intentando modular la función celular, pudiendo corregir una deficiencia causada por una pérdida, una alteración de un gen o modificar la expresión de las proteínas de estos genes. El ojo es un órgano privilegiado para el uso de terapias génicas, por varias razones. Por una parte tenemos una cosa que se llama la barrera hematorretiniana, que lo que hace es separa el ojo del resto del cuerpo de alguna manera, ¿vale? Y esto hace que los tratamientos queden localizados dentro del ojo y evitemos pues, rechazos o inflamaciones excesivas, como podrían ocurrir cuando tratamos el resto de órganos del cuerpo. Además, los ojos tienen un tamaño pequeño, con lo cual las dosis que utilizamos no tienen que ser muy grandes. Es un órgano doble, con lo cual podemos tratar un ojo y ver qué pasa con el ojo tratado y compararlo con el ojo no tratado. Es un órgano accesible, podemos acceder a través de la córnea, a través del vítreo, es un órgano que tenemos con múltiples técnicas quirúrgicas relativamente accesibles. Y además, al ser un órgano transparente, a través del cual podemos hacer pruebas anatómicas y fisiológicas, pues nos permite un fácil seguimiento. Ahora vamos a hablar de lo que son las unidades de referencia. En las distrofias hereditarias de retina, los pacientes que acudís a estas unidades, básicamente tenéis tres esferas de expectativas. Una esfera es, lógicamente, la esfera médica, que os demos un diagnóstico preciso, si puede ser lo más rápido posible, información sobre la enfermedad y su pronóstico, genética, herencia, riesgos familiares, qué pasa con la investigación, qué ensayos clínicos podéis tener acceso y que podáis acceder a tratamientos autorizados. Pero también tenemos una esfera psicosocial. ¿Qué opciones médicas, educacionales, sociales necesitáis? ¿Qué apoyo psicológico y educativo podemos ofreceros? ¿Y qué información al resto de la familia tenemos que dar? Y finalmente tenemos la esfera práctica, que es una esfera que incluye ayudas económicas, adaptación a la vida diaria, movilidad y accesibilidad. Nuestra unidad de referencia, lógicamente voy a hablar de la unidad en la que trabajo porque es la que más conozco, pero en general todas funcionan de este modo, entiendo. Nosotros tenemos la unidad dividida en dos centros, Sant Joan de Déu, que es el centro pediátrico, y el Hospital de Bellvitge, que es el centro donde tratamos a los adultos. También tenemos interconexión con asociaciones de pacientes, todas las de Cataluña, y también he visto aquí representantes de Esretina que participan con nosotros en la unidad. Después también tenemos la vertiente de investigación en los dos centros. Y después también otra cosa de la que estamos muy orgullosos y en la que todas las doctoras que tenéis aquí participan, que es una red interhospitalaria que llamamos Charea, que es una red en la que nos reunimos una vez al mes de forma telemática. Los hospitales ahora mismo prácticamente tenemos todos los hospitales del norte de España, desde Madrid hacia el norte, y compartimos casos, compartimos protocolos, unificamos maneras de tratar a los pacientes y trabajamos en red.
que es otro de los grandes objetivos de estos centros de referencia. La población que atendemos en nuestra área, en primer lugar, como hospital comunitario, tenemos una población de unas 700.000 personas. En cuanto a procesos de alta complejidad, cubrimos todo Cataluña y como centro de referencia CESUR atendemos al resto del Estado, es 48 millones de habitantes. Aquí os he puesto algunas imágenes, estas son las imágenes del Hospital Pediátrico de Sant Joan de Déu y aquí tenemos el Hospital de Bellvitge. No solo atendemos distrofias hereditarias de retina, concretamente en el Hospital Pediátrico, somos centro de referencia de patología vitreoretinal pediátrica y uveitis, tumores intraoculares, básicamente el más frecuente que es el retinoblastoma, y distrofías hereditarias de retina. Esta diapositiva es un poco abigarrada, pero básicamente lo que quiero que os quedéis es que aquí trabajamos oftalmólogos, optometristas, anestesistas, oncólogos, genetistas, neuroradiólogos. Hay muchísima gente trabajando para los pacientes con enfermedades minoritarias. Aquí, esta es una foto del equipo de Sant Joan de Déu. Es un hospital que os invito a visitar, es un hospital muy bonito, ha recibido varios premios de arquitectura, pero sobre todo lo importante es lo que tenemos dentro. Y esto es una imagen del equipo de Bellvitge. En conjunto, en Sant Joan de Déu atendemos unas 19.000 visitas al año con 800 cirugías oculares, unos 300 pacientes de ingreso, y Bellvitge es un hospital mucho más grande, 30.000 visitas, 3.000 procedimientos quirúrgicos ambulatorios, 5.000 inyecciones intravítreas y 22.000 urgencias oftalmológicas. Aquí veréis como una consulta en la que estoy atendiendo ahora a una madre con su hijo. Este paciente presentaba baja visión y tenemos el optometrista que le está realizando una prueba de visión, un teler. Dentro de las unidades de retina, como sabéis y como os he hablado, en el año 2020 fuimos el primer centro en el Estado que trató mediante terapia génica, mediante Luxturna, a Noa, que es una paciente que ha salido en los medios y que igual habéis oído hablar de ella, con la terapia génica. Además, este jueves estamos muy orgullosos de que celebramos que en la unidad estamos con 1.000 pacientes con distrofias hereditarias de retina en seguimiento directamente en la unidad. Además de atender pacientes, que es el principal objetivo de la unidad, tenemos un plan de formación que incluye tanto los profesionales de la unidad como profesionales del resto de los centros, tanto de Cataluña como del resto de España, y también formación a familias, a pacientes y familias. También tenemos una fuerte vocación de investigación, tanto investigación básica como investigación clínica, a través de diferentes trabajos en los que hemos publicado sobre metilomas, enfermedad de Usher, colobomas, estudios de retina en pacientes neonatos y muchas cosas que seguro que me olvido. Otro apartado que también trabajamos y que creo que es importante recalcar es la innovación. Como sabéis, cuando tratamos a los pacientes con la mutación RP65, uno de los principales problemas que tenemos es que muchas veces la visión es tan baja que es muy difícil detectar mejoría. Entonces, uno de los circuitos que utilizamos para ver si esos pacientes realmente mejoran es este que veis aquí. El que teníamos primero a la izquierda es el primero que hicimos nosotros en Sant Joan de Déu. El segundo me lo cedió Cristina, es una paciente que tratasteis aquí, seguramente tú lo vas a explicar mejor. Y es un circuito con unas flechas, con una serie de obstáculos que el paciente va siguiendo y nos permite ver hasta qué punto ese paciente mejora después del tratamiento. Y aquí a vuestra izquierda tenemos un proyecto que hemos desarrollado íntegramente en Sant Joan de Déu, en el que tenemos un circuito que está formado de manera virtual. Tenemos unas gafas de visión tridimensional que emulan el circuito físico y que nos permiten lo mismo, con además poder detectar mucho mejor las características de cómo se maneja el paciente en ese circuito.
Aparte, como unidad con vocación de atención a todo el Estado, tenemos una fuerte apuesta por la telemedicina a través del portal del paciente, con lo cual los pacientes tienen acceso directo a los profesionales que los tratan. Y después tenemos diferentes dispositivos de soporte, tanto en Bellvitge como en el Instituto Catalán de Oncología, en el Hospital de Sant Pau, el Centro de Recursos Educativos de la ONCE y después los diferentes centros de investigación con los que trabajamos. Todo esto está reconocido a través del SHUEC, que son las redes de unidades d'expertesa clínica, de experiencia clínica, que son las redes de atención de Cataluña. Después formamos parte del centro de referencia el CESUR. También formamos parte de la Red Europea de Enfermedades Raras y de la Red Charea de la que os he hablado previamente. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en el hospital pediátrico, es cómo hacemos la transición de los niños a centros de adultos. Estos niños que han estado en Sant Joan de Déu durante toda la evolución de esa enfermedad, pues son transferidos al centro de adultos, en los que yo también trabajo, con lo cual esto facilita la transición de los pacientes pediátricos a la edad adulta. Y es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una unidad de referencia. Otras cosas con las que también tenemos que contar es en el material informativo que ofrecemos a nuestros pacientes. En primer lugar, aquí tengo varios ejemplos. Uno de ellos es el folleto que les entregamos a los pacientes y a los padres, sobre todo, cuando diagnosticamos un niño con retinoblastoma, que es un tumor ocular que puede producir una pérdida severa de visión. Después también os he puesto un ejemplo del que tengo mucho cariño, que es un cuento que se llama Recuerdos de Luz, que esta semana hemos justo acabado la traducción, está publicado en catalán, pero en las próximas semanas estará ya disponible en castellano, y que explica las experiencias de un niño que se diagnostica por primera vez de una distrofia hereditaria de retina y cómo vive esa experiencia. Y este otro cuento, El misterio de Blaston Moon, explica cómo se vive la leucocoria, que es el reflejo blanco pupilar, que a veces es la primera llave diagnóstica para el retinoblastoma, que es un tumor que aparece en niños. Por otra parte, tenemos desarrollado un programa de capacitación para formación tanto a médicos y sanitarios de atención primaria como a pacientes y familias, como había mencionado anteriormente. Todo esto lo medimos a través de encuestas de satisfacción. Después también tenemos vínculos con asociaciones de pacientes. Aquí os he puesto la mayoría. No he incluido Beixare, pero espero que a través de Cristina y del resto de compañeras estamos a vuestra disposición. Pero además no solo colaboramos, sino que además co-creamos con ellos. Y os quiero poner 3 ejemplos. La Nineta dels Ulls es una fundación centrada en investigación en retinoblastoma y ahora mismo estamos trabajando en varios proyectos, pero me gustaría destacar el desarrollo de unas gotas de dilatación que no piquen para poderles aplicar a los niños. Con Stargardt Go y S-Retina tenemos también diferentes procesos de investigación, especialmente en Rare Commons y en estudios de afectación social en enfermedades raras. Y después también tenemos, a través del ICFO, que es el Instituto Catalán de Ciencias Fotónicas, trabajos sobre diagnósticos in vivo de anatomía patológica del retinoblastoma. En cuanto a experiencia del paciente, hemos incluido desde hace 2 años el yoga en los niños que esperan a ser hospitalizados. Los niños con retinoblastoma son niños que habitualmente dormimos cada mes, entonces es una situación muy estresante, sobre todo para los padres y para los niños. Entonces hay un programa en el que les hacemos yoga mientras esperan a la hospitalización a las familias. Bueno, todo esto es muy bonito, nos gusta mucho hacerlo, pero ¿qué retos tenemos como sociedad a la hora de diagnosticar y tratar las enfermedades raras? En primer lugar, los centros de referencia. Como habéis comentado, tenemos en el Estado 2 centros de referencia, uno es en Donosti y otro es en Barcelona. Son centros de referencia para enfermedades que son muy poco frecuentes, con lo cual es bueno que haya pocos centros de referencia.
A modo de ejemplo, en Francia tenemos 3 centros tratadores de terapia génica con Luxturna. Si nos centramos en la distrofia RP65, es una enfermedad para la cual vamos a tener, una vez tratemos los 30-40 pacientes que se pueden tratar prevalentes, a partir de ahora vamos a tener 1 o 2 pacientes al año en España. Si tenemos más de 3 centros de tratamiento, no vamos a ser expertos en tratar a estos pacientes. Es básico que vosotros como asociación y nosotros como médicos y la sociedad sepa que el centro de referencia es un centro que tiene que tratar muchos pacientes de enfermedades poco frecuentes. Y es muy importante que ese centro, a su vez, sepa que tiene que tener una red para lo cual el paciente que vive en Llubí, que es un pueblo de Mallorca, yo soy de Mallorca, es un pueblo muy pequeñito de Mallorca, tiene que tener acceso a la misma medicina que el paciente que vive al lado del Hospital Sant Joan de Déu. Y esto es un reto no solo de nuestros centros de referencia, sino de toda la sociedad. Os he puesto esta diapositiva que es muy compleja, que es la ruta de un paciente con retinoblastoma desde que el pediatra le ve una leucocoria hasta que lo damos de alta a los 18 años de edad. ¿Veis cuántos procesos están implicados en el manejo de este paciente? Ayer por la noche, cuando estaba repasando esta diapositiva, disculpadme un momentito que la diapo se me ha colgado, estaba pues leyendo el Twitter y entonces me llamó la atención un tuit que leí y estuve dudando si compartirlo con vosotros, pero pienso que sí, que tenemos que compartirlo, porque es un tema que nos afecta como sociedad. Os leo un tuit de un chico, 25 años, con trabajo, me he comprado una casa, he abierto 2 tiendas de ropa, una barbería y una lavandería. Sin ansiedad ni depresión, mi objetivo en la vida es que todo siga igual, que nada cambie. Y a su lado os he puesto un tuit que responde Borja, 27 años, grado más máster más doctorado en biomedicina. En paro, vivo de alquiler, con ansiedad y épocas depresivas. 0 tiendas, pero tengo 2 perritos que gastan más que yo, pero son mi felicidad. Mi objetivo es que se valore algún día el trabajo de investigador en España. ¿Qué sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad en la que nada cambie? ¿O queremos una sociedad en la que seamos capaces de tomar las riendas de nuestra vida? Y aquí tenemos el gasto total en investigación y desarrollo en la Unión Europea. En primer lugar, Suecia, 3,3% del PIB. La media de la Unión Europea, 2,07%. España, 1,2% del PIB. Atención sanitaria, gasto en atención sanitaria. Estados Unidos, no lo vamos a nombrar porque es un sistema diferente. España, estamos en el puesto 28 en gasto sanitario en relación con el resto de los países, aproximadamente con un 9% de gasto sanitario, comparando con, por ejemplo, en Alemania, 12,5%, Suiza, 12,4%. Pero no quiero que estas gráficas sean aquella gráfica que aparece en el televisor mientras nos tomamos una cerveza y es como ruido de fondo. Os voy a poner 2 casos concretos. Guillem, investigador que ha estado trabajando en nuestro centro en los últimos 3 años, ha desarrollado toda la terapia preclínica de un virus que es capaz de destruir las células de retinoblastoma y lo estamos haciendo ya en un ensayo clínico en niños. Guillem está trabajando en Estados Unidos. Su compañera, la que constituyó a Guillem, ha desarrollado un método de diagnóstico precoz de la actividad del retinoblastoma mientras lo estamos tratando, a través de estudio de citoquinas. Sara está trabajando en Suiza. Si vamos a la gráfica de investigación según Producto Interior Bruto, ¿sabéis quiénes son los 2 primeros países en gasto en investigación? Efectivamente, Estados Unidos y Suiza.
Pero no quiero acabar con un mensaje dramático. Afortunadamente, hemos podido tratar... Es la amaurosis congénita ¿Puedes del parar bebé. un momentito? Sí, para un momentito, perdón. Afortunadamente, en nuestro centro y en España hemos tratado aproximadamente unos 25 pacientes con distrofias hereditarias de retina. Nosotros hemos tratado 14, 7 niños, 7 adultos. Ninguno de ellos ha perdido visión. La mayoría han ganado de forma significativa visión. Todos los que tenían suficientes células retinianas han mejorado. O sea, no solo han dejado de empeorar, sino que han mejorado su visión. Pero mejor que os lo cuente Noa. Antes de que me hicieran este tratamiento, pues desde los 3 o 6 meses necesitaba un flexo, un ordenador que empecé desde tercero de primaria, el braille y las cosas en relieve. Lo que más me pasaba era que no veía nada cuando era de noche. Pero después de que me hicieran... O sea, cuando me hicieron el tratamiento, ya más o menos a la semana empecé a notar muchísima mejora. Y lo que más noté fue que ya no necesitaba el braille porque veía más, no necesitaba tanto el flexo, bueno, podía hacer más cosas en papel y el ordenador pues ya no lo necesitaba tanto y también veía más en la oscuridad. Me llamo... Muchas gracias. Las conclusiones las dejo para vosotros.